Vamos a darle el micrófono al maestro Toño para que lea la declaración política de este 16º Taller Nacional del Educador Popular Nacional e Internacional y del octavo seminario de la Red de Investigadores de la Universidad Social de América Latina. Se ven mal esa cosa que está tirada ya en la lona, ¿verdad? Declaratoria final del 16º Curso Taller Nacional del Educador Popular y octavo Seminario Internacional de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina, Riosal Claxo, hacia el desarrollo del nuevo sujeto social, motor de la democracia, la justicia, la soberanía y el buen vivir, repensando los procesos de transformación y emancipación social, realizado en las instalaciones del Centro de Integración Social número 7, ubicado en La Llave, San Juan del Río, Querétaro, del 15 al 19 de julio del 2019, en memoria de nuestro camarada Raúl Arroyo Martínez. Raúl vive, la lucha sigue. Raúl vive, la lucha sigue. Luego de profundos e intensos debates desarrollados a lo largo de 5 días entre los compañeros y compañeras, miembros del Congreso Nacional de Bases, del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en Lucha, de los estados de Querétaro, Estado de México, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, entre otros, así como los compañeros y las compañeras de Riosal Claxo, de Argentina, Chile, Colombia, realizamos la siguiente declaratoria. La humanidad enfrenta una crisis profunda en las dimensiones económica, energética, ecológica, climática, alimentaria y política, lo que arrastra al conjunto de las economías dependientes al decrecimiento. Estados Unidos no se resigna a la pérdida de su hegemonía. Rusia y China asumen consolidadas posiciones de fuerza a nivel mundial que sacuden el poderío norteamericano, instaurando el establecimiento de un sistema multipolar. El fracaso del modelo financiero y económico basado en la deuda conlleva una nueva polarización social y desorden estructural de las mismas normas de producción y distribución mundial de la mercancía, y a profundizar los cambios geopolíticos y transformación del orden mundial existente, en donde Rusia, China y Estados Unidos se disputan el control mundial. Sin embargo, se sigue acrecentando el hambre, la migración y el uso enajenante de la tecnología. El neoliberalismo nos individualiza hasta el extremo, arrasa con los recursos naturales mediante la intervención y el despojo, impone un neoesclavismo, pero también exterminar la población sobrante a quien considera una carga económica. La oligarquía y empresarios capitalistas siguen sembrando sus proyectos de muerte con el dominio del mercado financiero y la imposición de proyectos económicos. Captura la subjetividad del discurso, el pensamiento y de los procesos de concientización, de tal forma que influyen en la incertidumbre de los mercados mundiales por condicionar el desarrollo político, económico, cultural y social de países en desarrollo, firmando tratados y alianzas en aras de mantener
el régimen capitalista. En Latinoamérica se dan grandes cambios políticos. En algunos países, como el caso de Brasil y Argentina, el arribo de la ultraderecha al gobierno significa el desmantelamiento de los derechos fundamentales, la precarización de las leyes laborales, penalizando especialmente a minorías como los LGBT y los grupos originarios, ataque directo a la educación, a las escuelas, las universidades, la ciencia y a sus instituciones científico-técnicas, así como la precarización de los derechos sociales, como los servicios de salud. Un poquito, sí, está un poco, abren un poquitito, un poquito. En México, el 1 de julio de 2018, se derrotó la continuidad de un régimen inmoral e inhumano. Nace la posibilidad de construir un nuevo país. Ya me la tienes. Pero el gobierno y la 4T, con López Obrador como presidente, recibieron un país en bancarrota, sin dinero y endeudado, con un grave problema de inseguridad, con 250.000 ejecutados, 40.000 desaparecidos, 300 bandas delincuenciales, 1 millón de víctimas, el país convertido en un enorme cementerio, aumento de la pobreza, el tejido social deshecho, y ahora la derecha, PAN, PRI, PRD y MC, en un acto de cinismo inaudito, reclaman que todo esto se resuelva rápidamente y acusan al nuevo gobierno de los actos que ellos cometieron. El pueblo nos hicimos nueva mayoría política con una coalición pluriclasista, primera unidad contradictoria. Sacamos a la oligarquía más rapaz del gobierno, debilitamos estructuras estratégicas orgánicas del régimen opresor, entre otros, a sus partidos, a sus organizaciones corporativas charras. Les arrebatamos uno de los instrumentos cruciales para la reproducción y escandalosa acumulación capitalista, donde combinaron sobreexplotación, depredación, despojo y destrucción. El poder económico en manos de esa oligarquía está intacto. Concentra una parte de la actividad económica, productiva, financiera, comercial y especulativa, y desde allí busca chantajear. En el plano económico se debate si la 4T desemboca en una reestructuración del capitalismo o en una transformación que trastoque estructuras fundamentales y abra paso en México a un México renovado, soberano y democrático. Una república de la unidad y la dignidad nacional, donde se reconstruya la economía agropecuaria con sustentabilidad, se rehaga la economía mixta con regulación del Estado y se restablezca la industria paraestatal. Se estructure la economía solidaria y popular para la autosuficiencia, la satisfacción de las necesidades básicas, la justicia social y la felicidad de todos. Las tareas son abatir la corrupción, acotar al capital oligárquico, no más saqueo del erario para financiar megaproyectos de muerte, pago proporcional de impuestos, restitución de derechos laborales, uso de parte de las reservas federales para activar sectores productivos estratégicos y para ampliar el gasto social, reconstrucción de la economía paraestatal, particularmente de Pemex y CFE, y un robusto sistema de economía cooperativista, asociativa y o comunalista. En el plano político, nuestro gobierno entraña contradicciones derivadas de la coalición y de la incomprensión. Unos apuestan
a medidas de remozamiento o maquillaje, algunos ajustes menores constitucionales, legales y de estructura de gobierno que demuestren un gobierno eficiente, que asegure a Morena a permanecer en el gobierno por un tiempo largo en un esquema de alternancia. Por su parte, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que su gobierno tiene la firme determinación de encabezar una cuarta transformación anti-neoliberal y desde la raíz. Para ello, están reestructurando el Estado, donde un primer paso es separar al poder económico del poder político, abatir la corrupción. Guiarse por un esquema de austeridad republicana. Establecer un gobierno honesto al servicio del pueblo, con transparencia y rendición de cuentas, revocación de mandato y nueva participación política del pueblo en los referéndums y consultas, democratización de los sindicatos y democracia participativa. Paulatinamente se va superando la confusión. El proceso de la cuarta transformación requiere la unidad de todos los mexicanos con soberanía y dignidad. La coalición Juntos Haremos Historia debe mantenerse unida para dar viabilidad a la renovación de la vida nacional en un contexto de país endeudado y con crisis profundas. Esta contradicción entre alternancia o transformación radical está instalada en Morena. A partir del 1 de julio de 2018, Morena se convirtió en el partido más grande del país. Sin embargo, se ha visto paralizado. No afilia, no crea comités de base, no avanza con su plan de formación política, abre sus puertas a viejas tribus perredistas plagadas de vicios y tiene dificultad para una actuación política dinámica, a la promoción de una cultura de democracia participativa, pedagógica y a restituir las facultades y derechos políticos al sufragio efectivo, a la libertad de expresión, a la objeción, la organización independiente, a la protesta y la movilización, a la oposición y transformación para el mejoramiento de la vida. En el plano de lo social, el movimiento se mueve igualmente en una fuerte contradicción. Por un lado, se observa un tremendo marasmo. El gremialismo no alcanza a ver más que gestión de pliegos de demandas y acción local. Las direcciones tienen dificultad para ayudar a sus agremiados a articular los problemas y las aspiraciones de las bases con la conducción social del país, con el Programa Nacional de Desarrollo y con la cuarta transformación que requiere organización consciente, inteligencia colectiva y voluntad política. Del otro lado, estamos quienes no sabemos parte de la cuarta T y estamos planteando escalar nuestra táctica de movimiento político de masas, lo que implica ir al sindicato y a la organización de y para la transformación, consolidar la organización de los sujetos políticos sociales, sujetos conscientes, colectivos, dinámicos, polifacéticos, politécnicos, integrales y multidimensionales. En el plano educativo, un sector ha estado ajeno a la nueva reforma educativa que sepulta la reforma neoliberal. Han hecho el vacío a los foros de consultas y a las audiencias. Le han dejado el campo libre a la derecha y a los charros para que insistan en la defensa de los perfiles neoliberales. En contrasentido, los educadores mexicanos del Congreso Nacional de Bases, desde el PANAEC, hemos presentado nuestras propuestas de nueva normatividad constitucional y legal, que asegure la gratuidad. Asumimos el compromiso de llevar adelante el programa de la buena educación para el buen vivir, que asegure a niños y jóvenes su derecho a un desarrollo lingüístico integral, un amplio desarrollo cultural y cognitivo,
a constituirse como ciudadanos con conciencia, íntegros y dignos. Ganamos el derecho de construir una educación laica, científica, humanista, universal, integral, democrática y popular. Si una nueva economía solidaria, de base endógena, sustentable, de renovación ecológica, con nueva rentabilidad y derechos plenos de los pueblos y trabajadores, mejorará la vida de los empobrecidos y sentará las bases para la justicia social con trabajo digno y salario justo. La buena educación sentará las bases de una nación con ciudadanos cultos, conscientes y felices. Personalidades formadas integralmente serán capaces de situarse en un México moderno, sustentable y soberano. Desde los programas de educación popular y desde una histórica gama de experiencias pedagógicas, vamos a iniciar la renovación de la escuela pública. Es indispensable la abrogación completa de la reforma educativa neoliberal. El horizonte de la buena educación es la ruta de la cuarta transformación de México. Para restituir la soberanía democrática, el proyecto histórico de la nación pluricultural y el régimen de justicia social. Llevar adelante las dimensiones nacionales implica un salto de calidad de la primera mayoría. Formar el partido, organizar Morena desde la lógica de un partido de bases sociopolíticas, con fuerte desarrollo cultural, con identidad ideológica y organización política democrática y protagónica, con disciplina consciente y militancia activa. Construir el sindicato y la organización social revolucionaria, asamblearia, con vocación de poder, con voluntad de estudio, organización, producción e innovación. Construir las redes de la NES, conformar las redes de artistas, redes de investigadores populares, redes de la comunicación. Nos guía el sentido original del artículo 3º constitucional, su sentido filosófico. Proponemos actualizarlo en varios aspectos. A. El fin mayor de la buena educación del siglo XXI ha de ser la educación que imparta el Estado tenderá a la formación de ciudadanos con una elevada conciencia en la dirección de consolidar sujetos colectivos universales. B. En las nuevas articulaciones de la educación científica con la producción de bienes, artes y cultura. C. En una nueva política de educación gratuita para los niveles medio, superior y nuevos respaldos a los centros de investigación. Los fines de la educación integral, humanista y científica son: la ruta es formar hombres y mujeres nuevos, renovados en todos los sentidos y desplegados en todas las subfacultades humanas. Somos herederos de esfuerzos que sentaron claras bases ideológicas y éticas para las nuevas prácticas pedagógicas de educandos, educadores y de colectividades escolar comunitarias, para imprimir nuevos sentidos a la noble tarea de contribuir a la educación-formación de niños y jóvenes como ciudadanos conscientes de la cuarta T y del poder popular. 1. Se educa para desarrollar y potenciar la conciencia como la más elevada facultad humana, donde se condensan las facultades humanas superiores, para el amplio desarrollo vocabular y conceptual, para leer la realidad desde sus formas. Para leer la realidad desde sus formas más tangibles, conciencia de la realidad objetiva, para el dominio y resignificación de lenguajes, sistemas conceptuales, categoriales, principios y leyes, para formular los juicios críticos, para la apropiación y dominio de la ciencia y sus aplicaciones como acercamientos sucesivos a la conciencia del desarrollo de las fuerzas productivas. La ciencia en la escuela ha de entenderse como el acceso al conocimiento contenido en el cuerpo universal del conocimiento humano, como el dominio del método de la dialéctica materialista o método general de la ciencia, y como un acto investigativo y para la conciencia de la necesidad de la independencia científica y tecnológica. 2.
se educa para la constitución de seres humanos con derechos plenos. 3. Se educa para formar seres humanos universales capaces de actuar como un solo cuerpo, una misma humanidad, más digna y más consciente. 4. Se educa para una nueva moral, para la dignificación de lo humano, vivir con decoro, con integridad, coherencia y honorabilidad, y consolidar lo social sin menoscabo de las individualidades, personalidades, subjetividades e intimidades, pues lo social es el origen y fuente de lo común y de lo colectivo. 5. Se educa para la formación de seres humanos plenos, sensibles y virtuosos. Desde espacios como este Educador Nacional, estamos constituyendo el proceso integral que desarrolle todas las potencialidades del sujeto, con los principios de democracia participativa y protagónica, en colectividad, con construcciones desde la autonomía y soberanía alimentaria, el amor y el respeto en la participación de la comunidad, la igualdad, la solidaridad, el desarrollo de las facultades lingüísticas, intelectivas, humanas, dignas con respeto de la naturaleza y el rescate de la vida. Desarrollar sujetos políticos sociales desde el trabajo con valor social, generando puntos de encuentro con la familia, organizaciones y su medio natural, como agentes de cambio en la comunidad, la identidad, solidaridad y la colectividad, transformando su medio, su contexto, su sociedad y su país en base a los principios éticos, es decir, sujetos comprometidos a erradicar las prácticas corruptas desde la aplicación. Desde el Movimiento Pedagógico Nacional entendemos que el proceso educativo es un posicionamiento político, donde es necesario la concreción y resignificación de las prácticas educativas fundamentadas desde la teoría marxista y el método de la dialéctica materialista, con un compromiso de la formulación del sujeto social para el cuidado de la humanidad, la recuperación ecológica y la renovación de los ciclos. Es necesario generar múltiples redes de investigación crítica, emancipadora, reflexiva, democrática, participativa, propiciando la teoría del conocimiento social y la organización del poder popular, para socializar las experiencias de las prácticas de transformación educativa cultural que generan la organización popular y sus formulaciones programáticas, políticas, rearticulando el movimiento social para la transformación desde la reapropiación del conocimiento. Los procesos de discusión, análisis y síntesis generan y sustentan la firma del convenio acuerdo de cooperación, formación e intercambio entre el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha en México y la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina de la Ciudad de Buenos Aires, red asociada a Claxo. Para desarrollar la mutua colaboración y coordinación de instancias vinculadas a las temáticas de formación educativa e investigación, compartiendo los principios de construcción de poder popular para la liberación latinoamericana de nuestros pueblos, para el desarrollo de seminarios nacionales e internacionales, congresos, encuentros, talleres y posgrados de formación e investigación en el campo de la educación pública y popular. Este acuerdo hermana a los pueblos de América Latina y genera un horizonte para el desarrollo del pensamiento y las experiencias de educación popular y unidad latinoamericana. En lo sindical, nos planteamos participar en la democratización del CENTE, ser partícipes de una nueva cultura sindical que tenga en el centro al sujeto social
y la transformación de la patria. Apremia dar por terminada la negra noche del charrismo sindical. Vamos a construir y consensuar un proyecto político sindical de carácter democrático incluyente, de defensa irrestricta de los derechos adquiridos, de compromiso con la escuela pública y la educación laica, científica, humanista, integral y popular. Para tal efecto acordamos una ruta a seguir. En primer lugar, la destitución del espurio Alfonso Cepeda, del CEN del CENTE. El establecimiento de alianzas y coaliciones necesarias para abrir la vía de democratización total del CNTE con los criterios y principios que nos han guiado. Construir una representación y organización sindical revolucionaria y transformadora, democrática y colectiva, participativa, transparente, que coadyuve al buen vivir y a la nueva patria. Constituimos la Planilla Nacional Democrática del Poder de Base, integrada al momento por 87 maestros propuestos desde Baja California Sur, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Morelos, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Guanajuato. Se ha presentado en varias regiones del país con una plataforma laboral y con un nuevo régimen de seguridad sindical. Un sindicato que se apropia de su materia de trabajo con una propuesta pedagógica integral. Nos proponemos expulsar a la dirigencia charra que por décadas ha sido partícipe de la desarticulación del sistema educativo nacional y de la cancelación de los derechos colectivos e individuales. Las tareas que tenemos en este rubro son continuar con la integración de compañeros a la planilla nacional en las secciones que aún no lo hacen, dar funcionalidad a los comités regionales constituidos con la finalidad de llevar a cabo el trabajo organizativo rumbo a la democratización del CEN. Campaña única de difusión a nivel nacional. Convocar a la conformación de una confederación de organizaciones obreras, sindicales, campesinas, estudiantiles y populares de México. Seguir trabajando la ruta con la Secretaría de Educación Pública y las propuestas de leyes secundarias. Ante estos trabajos que realizamos durante 5 días, se tienen los siguientes acuerdos generales. 1. El Congreso Nacional de Bases y nuestro Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE Lucha llamamos a la unidad nacional de las maestras y los maestros de México por la caída del espurio Alfonso Cepeda y por la formación inmediata de una comisión ejecutiva nacional que organice el proceso de reforma estatutaria y de elección por voto universal, secreto, libre del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. El equipo jurídico y una comisión del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE Lucha preparará el primer borrador del nuevo estatuto del CENTE, el cual de manera irrestricta será revisado por las bases de cada contingente previo a la realización del segundo Pleno Nacional de Representantes del Congreso Nacional de Bases. La planilla nacional del poder de base
está constituida por compañeros de 14 entidades de 19 secciones del país. Se convoca a los compañeros de las entidades y secciones que aún no nombran hacerlo lo antes posible, y a los contingentes del magisterio en lucha del país a que avancemos acuerdos de una alianza coyuntural y o de mediano plazo o largo plazo por una profunda democratización del CENTE en base a principios básicos de democracia de base, honestidad, no componenda, dirección colectiva, solidaridad, palabra verdadera y no traición. Iniciaremos en 4 secciones del país la constitución de planillas para contender por los comités ejecutivos seccionales. Llevaremos adelante una campaña nacional para el posicionamiento político de la planilla nacional democrática del poder de base y del PANAEC. Dos, vamos a fortalecer los 4 ejes de nuestra acción política. A, el movimiento político sindical con la planilla del poder de base hacia un sindicato de y para la cuarta transformación. B, el movimiento social popular cuyo eje articulador sea el movimiento Unidad Patriótica como referente e identidad político popular. El movimiento pedagógico nacional con el movimiento nacional de educadores populares, con nuestra red nacional de colectivos pedagógicos y la red nacional de investigadores sociales, ahora miembros de Riosal Claxo, y la Convención Nacional de Educadores Mexicanos con Movimiento de Regeneración Nacional que apoye e incida en los procesos organizativos de Morena y de formación de las bases populares, mantener la coordinación política con el Partido del Trabajo y su fracción parlamentaria. 3. El nuevo movimiento pedagógico se articulará en el Movimiento Nacional de Educadores Populares, movimiento que descansará en la Red Nacional de Colectivos Pedagógicos, cuyas tareas son las siguientes. A. Promover la formación de las redes de los colectivos de producción guiados por la nueva economía solidaria, sustentable y popular. B. Promover una cultura y una extendida red de núcleos comunitarios de renovación de las redes de la vida, de reconstrucción de ecosistemas y de impulso de la ecoagricultura, la ecoindustria y los ecoservicios. C. Desde la Red Nacional de Colectivos Pedagógicos vamos a extender la identidad teórico-conceptual y categorial con el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. Vamos a seguir insistiendo ante la Secretaría de Educación Básica, ante la Secretaría de Educación Pública, ante la Subsecretaría de Educación Básica y ante el Desarrollo Nacional Curricular acerca de retomar de inmediato un conjunto de invariantes a incorporar en el nuevo modelo educativo desde el ciclo escolar 2019-2020 y acudiendo al eje de la flexibilidad curricular, aquí muy importante, para extender la práctica del PANAEC 2019. Nos basaremos en esta parte de la ley, de los programas por grado, de los libros de textos básicos y demás componentes y materiales didácticos. D. Nos convocamos a elevar la práctica pedagógica a un acto investigativo
que se sistematiza, se teoriza y se escala al desarrollo del pensamiento mexicano y latinoamericano, a la producción de conocimiento y a la transformación. 4. Desde la planilla nacional del poder de base de nuestro CENTE en lucha, abrimos la convocatoria a la conformación de una Confederación Nacional Democrática de organizaciones sindicales, de obreros, de campesinos y sectores populares. Confederación que, sin menoscabo de la autonomía e independencia de cada organización, sea una nueva central que acompañe, incida y construya la cuarta transformación de carácter social y popular. 5. Nos convocamos a estar pendientes del dictamen y aprobación de las leyes secundarias con las que venimos trabajando aquí con nuestros compañeros del PT y otros diputados, compañeros conscientes, en las cuales deben quedar plasmadas las aspiraciones educativas, laborales y culturales del pueblo y de los trabajadores de la educación. Todo esto analizado, plasmado y propuesto por los movimientos de bases de magisteriales de todo el país y del Comité Ejecutivo Nacional Democrático de los compañeros de Riosal Tlaxco en la llave San Juan del Río, Querétaro, 19 de julio del 2019. ¡Duro, compañeros!